Hola, mi nombre es Tamia Uksha, soy estudiante de la Universidad San Francisco de Quito y esta vez te hablaré sobre los mamíferos en el Ecuador continental. Ecuador es uno de los países con mayor diversidad biológica del planeta, gracias a su ubicación geográfica privilegiada, la presencia de la cordillera de los Andes, las Islas Galápagos y las corrientes marinas que han influido en su composición biogeográfica. A pesar de su pequeño tamaño, cuenta con una gran variedad de ecosistemas, lo que se traduce en un alto número de especies endémicas. Entre estas destacan los mamíferos, que contribuyen significativamente a la biodiversidad del país, ubicándolo en el noveno lugar a nivel mundial en cantidad de especies. Por esta razón se le considera un país megadiverso. Estas especies cumplen roles fundamentales en los ecosistemas, como la polinización, la dispersión de semillas y el control de poblaciones animales. Sin embargo, enfrentan graves amenazas como la pérdida de hábitat, la cacería indiscriminada y la introducción de especies exóticas. Esta investigación analiza la diversidad de mamíferos en el Ecuador continental, su endemismo, su distribución por ecosistemas y provincias y los factores que los amenazan. Además, se propone estrategias de conservación para garantizar la preservación de estas importantes mastofauna. Los mamíferos en el Ecuador, o sea, siendo un país tan chiquito que tiene las cuatro regiones geográficas y ecológicas, hay muchísimas especies. Entonces, solo por darte el dato, tenemos 469 especies a la fecha y 62 son endémicas. Entonces, tenemos mamíferos en todos los pisos geográficos, tenemos mamíferos que aprovechan todo tipo de ecosistemas y de bosques, tenemos mamíferos marinos, tenemos mamíferos de ríos o acuáticos, ¿no es cierto? Y además tenemos los mamíferos terrestres que pueden ser voladores o no. Y Ujú. tenemos micromamíferos y tenemos mesomamíferos y tenemos macromamíferos. Entonces, los mamíferos en el Ecuador, o sea, El conocimiento sobre la diversidad de mamíferos en Ecuador ha crecido significativamente en las últimas décadas. Según investigaciones realizadas por Albuja y Tirira, el número de especies registradas pasó de 324 en 1991 a 469 en la actualidad. Este aumento es fruto del esfuerzo en la descripción de nuevas especies y la revisión taxonómica, lo que refleja el dinamismo y la importancia de la investigación científica en este ámbito. La mayor diversidad de mamíferos se encuentra en el bosque húmedo tropical amazónico, que alberga el 51% de las especies del país, 206 especies. La sigue el bosque montano oriental con 172 especies y el bosque montano occidental con 154 especies. Por otro lado, los ecosistemas altoandinos poseen la menor diversidad con solo 13% de las especies nacionales. En cuanto al endemismo, las Islas Galápagos destacan con un 66,6% de especies endémicas, seguidas por los páramos andinos con 20,3%. Sin embargo, el bosque húmedo tropical amazónico, pese a ser la región más biodiversa, no presenta endemismo. Eso se explica por su continuidad biogeográfica con la Amazonía de países vecinos. Provincias amazónicas como Napo cuenta con 134 especies y Morona Santiago con 132 especies. Lideran en diversidad. En la región andina Pichincha destaca con 124 especies y en la costa Esmeraldas con 93. En contraste, Santa Elena, Tungurahua y Chimborazo presentan la menor diversidad, probablemente por la falta de estudios mastofaunísticos. Por órdenes, los murciélagos Chiroptera son el grupo más diverso con 170 especies, seguidas por los roedores Rodentia con 113 y los carnívoros Carnívora con 34. Estos datos subrayan la importancia de los ecosistemas húmedos para la mastofauna. Sin embargo, estas especies cuentan con algunos factores que amenazan y les puede llevar a su extinción. Tenemos pérdida y fragmentación de hábitat.
La deforestación para la agricultura y la urbanización reduce drásticamente los hábitats naturales. Esto afecta especialmente a regiones como la Amazonia y los bosques costeros. Cacería y tráfico ilegal. Especies como el jaguar y el tapir son cazados indiscriminadamente y el tráfico de especies exóticas representan un problema grave, especialmente para aquellos de gran valor en el mercado internacional. El cambio climático altera los patrones de lluvia y temperatura, afectando especialmente a especies de ecosistemas de altas montañas como los páramos. Especies exóticas. La introducción de especies no nativas como perros y gatos asilvestrados ponen en riesgo los mamíferos nativos, especialmente en las Islas Galápagos. Contaminación ambiental. La contaminación causada por actividades mineras y petroleras afecta directamente a la fauna, especialmente en la Amazonía. Falta de implementación de políticas. Aunque Ecuador cuenta con un marco legal para proteger su biodiversidad, la falta de recursos y el débil cumplimiento de la normativa dificulta la conservación. La riqueza y diversidad de mamíferos en Ecuador son reflejo de su ubicación geográfica estratégica y la variedad de ecosistemas presentes en el país. Sin embargo, esta diversidad enfrenta serias amenazas debido a actividades humanas como la deforestación, la fragmentación de hábitat, la cacería indiscriminada y la introducción de especies exóticas. Esta, esta presión ha resultado en que 101 especies de mamíferos estén categorizadas como amenazadas, representando aproximadamente una de cada cuatro especies en el país. Aunque el bosque húmedo tropical amazónico destaca por su alta diversidad de especies, 206 en total, y su importancia para la conservación de los mamíferos, resulta sorprendente que no se registre especies endémicas en esta región. Este fenómeno podría explicarse por la conectividad biogeográfica de la Amazonía ecuatoriana con las áreas amazónicas de países vecinos, lo que sugiere la necesidad de estrategias de conservación transnacionales. Por otro lado, el endemismo en regiones como Galápagos y los páramos andinos resalta la singularidad de estas áreas donde encuentran especies únicas adaptadas a condiciones específicas. Estas zonas requieren especial atención debido a su vulnerabilidad entre los cambios climáticos y las actividades humanas como el turismo no regulado y la expansión agrícola. Finalmente, la concentración de riqueza de especies en provincias como Napo, Morona, Santiago y Esmeraldas ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer los esfuerzos de conservación en estas áreas, especialmente a través de creación y mantenimiento de áreas protegidas que son esenciales para la preservación de la mastofauna nacional. Las recomendaciones. Podríamos hacer incrementar los esfuerzos de investigación, fortalecer las políticas de conservación, desarrollar programas de educación ambiental y fomentar las colaboraciones internacionales, implementar tecnologías modernas, apoyar las comunidades locales. A continuación, se escuchará algunas estrategias que se podría implementar para mitigar el cambio climático que afecte especialmente a las especies en el Ecuador. Feos. Me preguntas por estrategias que se pueden hacer. Em, a ver, la fundamental, que es la que te decía hace un rato, es justamente tener más información, ¿no es cierto? O sea, si queremos mitigar estas informaciones sobre, más dicho, estos efectos del cambio climático, es necesario tener siempre información, ¿ya? Y mitigar el cambio climático no es una cuestión personal, más bien es una cuestión a nivel, sí, individual, pero también comunitaria, nacional, global. Las estrategias básicas tienen que ir direccionadas a reducir emisiones de gases, ¿no es cierto? Que aumenten, eh, que promuevan este calentamiento. Entonces, básicamente, lo que te decía, reducir emisiones de gases de efecto invernadero, eh, proteger y restaurar ecosistemas naturales, se puede hacer reforestación, se puede hacer conservación forestal. Es necesario, o sea, implementar acciones que protejan los océanos y ecosistemas marinos, tener nuevos modelos de agricultura en donde ya no se talen tantos bosques para sembrar solamente un tipo de cultivos. Entonces, de esa manera se puede preservar lo que te decía hace un rato, ¿no es cierto? Los bosques. Em, o sea, son cambios tan grandes, uno tiene que transformar el sistema alimentario, hay que dejar de consumir tanto alimento y consumir inteligentemente, y eso también está de la mano con fomentar leyes que promuevan
agricultura local, que se distribuya mejor la comida entre las poblaciones. Además, claro, innovación y tecnología, tenemos que hacer un cambio a tecnologías más limpias y, y eso, sobre todo, educación, ¿no es cierto? Educación y sensibilización. Hay que hacer un montón de programas educativos para promover la educación sobre el cambio climático. Hay que hacer campañas públicas, eso es súper importante. Trabajar con los niños y, no sé, es finalmente promover políticas y acuerdos internacionales también es importante, ¿no es cierto? Que los países se pongan de acuerdo. Entonces, de esa manera se promueve la correos. Me preguntas, Estas acciones permitirán no solo la conservación de la mastofauna ecuatoriana, sino también la preservación de los servicios ecosistémicos esenciales que los mamíferos proporcionan, garantizando un equilibrio sostenible entre la biodiversidad y las necesidades humanas.